Profesor, si entramos un poquito ya en este tema de su experticia, como para aclarar unos, igual la entrevista la van a ver estudiantes también profesionales, pero muchos estudiantes. eh, ¿Cómo podría definirnos usted la argumentación jurídica? La argumentación jurídica es una de las perspectivas, no es la única, pero es una y quizás incluso diría hasta la más importante de las perspectivas para ver, entender y practicar el derecho. Y entonces lo que ha ocurrido es que en nuestra tradición del mundo latino, en fin, por diversas razones que no vienen ahora al caso, nunca pusimos mucho el foco en la argumentación jurídica, incluso desde el punto de vista docente, ¿verdad? La manera de entender, de estudiar, de explicar el derecho pues fue a través de la clase magistral. Nuestros libros de texto pues es, por ejemplo, en materia de derecho civil, pues la exposición de cada uno de los contratos y la discusión sobre la naturaleza jurídica y todo lo demás. Y el aspecto argumentativo quedaba fuera. Y se entendía que tener una formación jurídica era conocer cada una de esas figuras, por ejemplo, contractuales, conocer lo que decía este autor, este otro. Manejábamos muy poco jurisprudencia, nos ocupábamos muy poco de las sentencias de los tribunales y en las clases nos enseñaba realmente a argumentar, ¿no? Yo a veces he comentado que en los 5 años en los que yo fui estudiante de Derecho en Oviedo, pues yo no recuerdo que ningún profesor me hablase de argumentación jurídica. A ver, de vez en cuando aparecía, claro, se hablaba de la analogía o del argumento a pari, pero una exposición mínimamente sistemática de la argumentación jurídica, digamos, no había, ni tampoco existía, diríamos, el esfuerzo, ¿no?, por enseñar a los estudiantes esto. Bueno, había clases prácticas que en algunos aspectos algo podría aproximarse, ¿ya?, pero no. Y claro, eso contrastaba mucho con lo que fue la manera de entender, clásica de entender el derecho en el common law y particularmente en el de los Estados Unidos, donde, como sabemos, desde finales del 19, el decano que entonces era de Harvard, Landell, pues introdujo lo que él llamó así, de manera un tanto, bueno, no sé si exagerada o ambiciosa, el método socrático. Y claro, el método socrático, que yo a veces en broma digo, ¿no?, cuando tengo que exponer esto, que Sócrates no era ningún norteamericano, sino que era un europeo ateniense, ¿verdad?, que vivió en el siglo V a.C. y que descubrió el diálogo y descubrió pues lo que es la manera de aprender, diría que casi todas las cosas, pero desde luego el derecho, la filosofía, que es a través de la discusión. O sea que entonces, de la misma manera que Sócrates, cuando salía a la calle de Atenas, se enfrentaba con los ciudadanos y les preguntaba pues qué es para ti la justicia o el amor o el bien, etcétera, etcétera, y discutía con ellos y les montaba en aprietos, etcétera, pues en Estados Unidos, empezando en Harvard, hicieron algo semejante. Entonces, recopilaron una serie de casos, bueno, esto viene de la tradición del common law, que serían los leading cases, los casos más importantes, digamos, en materia de contratos. O sea que para ellos, por ejemplo, un libro de texto no es como para nosotros, sino es un libro de casos inmateriales, ¿no? Se suele decir. Los estudiantes tenían que prepararse y leerse previamente los casos que se iban a discutir en la clase. Y entonces el profesor lo que hacía era como de Sócrates, lo mismo que Sócrates hacía con sus conciudadanos, y les iba preguntando, ¿y cuáles son los argumentos que da tal juez para sostener esto y lo otro? Y les iba poniendo en aprietos. Y claro, eso es la manera efectivamente de aprender a argumentar y de aprender derecho. Porque claro, el derecho, aunque no sea exclusivamente argumentación, pero en muy buena medida, naturalmente sí que lo es. Entonces vivíamos, diríamos, en el mundo latino, en la cultura jurídica latina, en una situación de que, aunque la práctica del derecho, como todos sabemos, en muy buena medida consiste en argumentar, sin embargo, en la academia y en el estudio del derecho, pues esto estaba completamente relegado. Bueno, pues una serie de factores, cuando surge todo esto que ahora solemos llamar lo del giro argumentativo en el derecho, pues surge un gran entusiasmo. Yo creo que es, en fin, la razón del éxito que han tenido pues muchos
cursos, másters, ¿no?, en argumentación jurídica. O sea, ver que el derecho se puede aprender y mostrar de otra manera, y además que es más interesante. Sí. Profesor, ¿cómo definir el razonamiento jurídico? Bueno, es un tipo de razonamiento, diríamos, en general, y razonar quiere decir dar razones en favor de una tesis o en contra de una determinada tesis. El razonamiento jurídico diría que es especialmente complejo y quizás la práctica racional que más consiste en argumentar. Entonces lo suelo decir en los cursos de argumentación jurídica, claro, uno diría la argumentación de un matemático, de un lógico, de un físico, sí, extraordinariamente compleja, pero al fin y al cabo es una argumentación, diríamos, de tipo formal. Lo que se trata de ver es si a partir de ciertas premisas puedes llegar a determinadas conclusiones y las reglas de diferencia y todo lo demás, ¿no? Mientras que en el derecho, además de lo que constituye la forma, la estructura de los argumentos, que por cierto naturalmente no son tan complejos como puede ser en el caso, ¿no?, de una demostración matemática, tienes el aspecto material de la argumentación, claro. O sea, que tienes que preocuparte por de dónde tomar las premisas, qué peso le puedes dar a las premisas, cuándo puedes considerar, pues, por ejemplo, ¿no?, los hechos probados que establece un juez. Efectivamente, tiene buenas razones para pensar que esos son hechos probados, ¿no? Todos estos tipos de elementos que tienen que ver con partes de la teoría y del estudio del derecho, o sea, la teoría de los enunciados jurídicos, de la interpretación, de la prueba, etcétera, etcétera. Y luego hay también una dimensión que es la dimensión pragmática, retórica y dialéctica. O sea, que hay un famoso texto que muchas veces se cita de Aristóteles. Entonces Aristóteles decía, pues a alguien que razona en términos políticos o morales no le puedes exigir el mismo rigor que a un matemático, que a un geómetra. Dice, y de la misma manera que sería absurdo pedirle al matemático, al geómetra, que hiciera sus demostraciones como si fuese un reto, ¿no? O sea, teniendo en cuenta todos los mecanismos de la retórica. Bueno, la gracia, yo diría, y la dificultad de la argumentación jurídica es que necesitas contar con todo eso, ¿no? O sea, con la lógica en sentido estricto, la forma, las inferencias, con los contenidos y también con los aspectos pragmáticos, con cómo persuadir a otro o a otros, ¿verdad?, de lo que estás argumentando. Revista Derecho. Lee, disfruta, comparte.